para qué realmente nos sirven el tema de los antecedentes cuando vamos a realizar nuestras investigaciones. Esto es fundamental porque a la hora de desarrollar muchas veces nuestras investigaciones no tomamos mucho en cuenta el tema de la redacción de los antecedentes. Y luego recién cuando vamos a finalizar ya la investigación o cuando estamos por el tema de la discusión de los resultados, tenemos que cambiar más del 50% o inclusive más del 80% de los antecedentes porque realmente las tesis o artículos que hemos buscado realmente no están tan relacionados con nuestro tema. Y esto nos damos recién cuenta cuando ya estamos finalizando el tema de la tesis. ¿Cómo redactar los antecedentes en una tesis? Principalmente, antes de comenzar con este tema, tenemos que saber, por ejemplo, qué son antecedentes. En las tesis, normalmente, en las tesis que realizamos, como antecedentes normalmente se toman bien a las tesis, es decir, a otras tesis que se han desarrollado anteriores a nuestra investigación con temas relacionados en la cual estamos desarrollando nosotros, o también a artículos científicos. En este caso he puesto a una base de datos que es bien reconocida, que es Cielo, en la cual podemos encontrar revistas científicas y la cual también podemos tomar como antecedentes. No necesariamente son solamente el tema de las tesis, también tiene que ver el tema de los artículos científicos. En ese sentido, el tema de de que se redacte adecuadamente los antecedentes va a depender de qué tipo de documento estemos utilizando. La recomendación es que en la mayoría de los casos siempre se priorice utilizar el tema de los artículos científicos, ya que tienen mayor rigurosidad científica a la hora de poder redactar o que nos sirven como sustento teóricos. Inclusive en los artículos científicos podemos encontrar algunas teorías que probablemente nos puedan servir para el tema de las bases teóricas de nuestra investigación. Pasando a otro punto, ¿qué tipo de antecedentes existe? ¿Qué tipos de antecedentes normalmente se utiliza? Por ejemplo, estoy hablando para investigaciones, o tesis o artículos científicos que se realizan en el Perú. Normalmente, la mayoría de las universidades siempre te solicitan tanto para pregrado o para posgrado que deben tener antecedentes internacionales, antecedentes nacionales e inclusive algunos te piden antecedentes locales. Ahora, ¿qué son los antecedentes internacionales? Bueno, los antecedentes internacionales son trabajos de investigación, en este caso puede ser tesis o artículos científicos que se han escrito en otros países distintos al Perú, que en este caso estamos en el Perú, ¿no? Y los antecedentes nacionales son investigaciones, igualitos son tesis o artículos científicos que se hayan redactado, que se hayan publicado en el territorio peruano. Y en el caso de los antecedentes locales, son antecedentes que se han desarrollado, por ejemplo, en este caso estamos en Lima, sería en la jurisdicción de todo lo que es la región de Lima, que se han desarrollado investigaciones relacionadas, ojo, a nuestro tema. Sí, entonces, una de las recomendaciones en este caso, por ejemplo, es que haya 5 antecedentes internacionales, 5 nacionales, y como les comento hace un momento, que hay universidades que te piden también que haya antecedentes locales. Quizás para Lima es factible, pero cuando estamos en regiones, por ejemplo, imaginamos que estemos en Tacna, por ejemplo, muchas veces no hay antecedentes para este tipo de antecedentes locales, por ejemplo. Tú puedes dar un ejemplo, tal vez las haya para tu tema. Entonces, muchas veces tenemos esas limitaciones. ¿Y qué limitaciones, por ejemplo, tenemos con los antecedentes internacionales? Muchas veces los antecedentes internacionales, por ser artículos científicos, muchas veces son artículos científicos, realmente tienen una metodología distinta o una estructura distinta a las tesis nacionales, entonces interpretarlo es un poquito complejo. Otro tema es los antecedentes nacionales, que sí, relativamente sí hay en uno de los repositorios en el cual se pueden encontrar tesis, antecedentes, es Alicia, es el más conocido. Entonces ahí podemos encontrar un montón de tesis, artículos que nos pueden servir, por ejemplo, para el tema de nuestros estudios. Bueno, vamos a entrar algunos criterios que se deben tomar en cuenta cuando vamos a desarrollar el tema de los antecedentes. Es importante saber, por ejemplo, qué requisitos deben tener una tesis, un artículo científico para formar parte de mis antecedentes. Esto es fundamental porque no todos los documentos o las tesis que uno encuentra son pertinentes para mi investigación o para mi antecedente que estoy realizando. Eso va a depender muchísimo de ciertos factores que en este momento les voy a explicar.
Uno de los primeros factores que se debe tomar en cuenta cuando se va a desarrollar es el tema del diseño de investigación en el antecedente. Todos los antecedentes, dado que son investigaciones y son artículos científicos, tienen un capítulo que dice metodología de investigación o métodos que menciona. Entonces, uno como investigador debe tomar debe tener muchísimo criterio para revisar esta parte de la metodología de la investigación, ya que ni por más que esté relacionado el tema a mi estudio, si el diseño metodológico que estamos realizando, es distinto a la investigación que pretendemos tomar como antecedentes, en ese caso estaríamos tomando inadecuadamente el tema de los antecedentes. O sea, ya sea, por ejemplo, esto pasa normalmente con los artículos científicos que se toman a nivel internacional. Por ejemplo, si yo estoy realizando una investigación no experimental de alcance correlacional y resulta que he encontrado investigaciones, por ejemplo, cultura organizacional, por ejemplo. He encontrado investigaciones que se han desarrollado en Ecuador, he encontrado investigaciones que se han desarrollado en Chile. Probablemente, por ejemplo, se han hecho investigaciones cuasi experimentales, tal vez. Entonces, si bien es cierto que el tema es el mismo, pero realmente la metodología que se ha empleado en la investigación de una investigación cuasi experimental no es la misma que se ha empleado en una investigación no experimental. Por lo tanto, no se puede pretender comparar los resultados que realmente ese es el fin de los antecedentes al finalizar el tema de nuestra tesis. Entonces, no podemos pretender utilizar un antecedente que tiene distinta metodología al de nuestro estudio. Entonces, en ese caso debemos ser bien cuidadosos. Otro punto que se debe tener en cuenta es el tema del tema de las variables. Si uno está desarrollando, por ejemplo, una investigación sobre autoestima y rendimiento académico, por ejemplo, para las tesis de educación, y resulta que no encuentra antecedentes, no digo que con esto no hay, estoy poniendo un ejemplo, que no encuentra antecedentes, por ejemplo, con esas dos variables. Entonces, el criterio va a depender muchísimo que al menos tengamos resultados en al menos en una de esas variables. Es decir, que encontramos rendimientos académicos tal vez, pero no quizás relacionado con el tema de la autoestima. Entonces, se puede buscar antecedentes relacionados con el tema de rendimiento académico y dejando de lado al tema de la autoestima. Eso es factible siempre y cuando nuestra investigación, siempre recalco el tema metodológico, nuestra investigación es descriptiva correlacional. Entonces, si tenemos resultados descriptivos que nos ayudan a identificar, por ejemplo, el rendimiento académico, sí posiblemente podemos comparar con nuestros resultados que nosotros tenemos a nivel descriptivo, si en caso nuestra investigación es descriptivo correlacional. Entonces, en este caso, uno de los criterios para que una tesis me sirva como antecedente es que tenga al menos una variable de mi investigación, ¿ya? Otro de los criterios también importante que debe tener es, y esto sí es fundamental, por ejemplo, esto es clásico, a veces pasa en las universidades comúnmente, o hay veces cuando uno quiere hacer una investigación, una tesis en los colegios, muchas veces tomamos antecedentes inadecuadamente que no tienen una población similar o un sector similar a la cual estamos investigando. ¿Cómo así? ¿O cómo sucede este tema? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una investigación de autoestima y rendimiento académico, por ejemplo, en colegios, resulta que por ahí encontramos tesis autoestima y rendimiento académico en universidades. La pregunta es, ¿esa tesis con ese título podrá ser tomado como antecedentes? Pues no, porque se supone que los resultados que ha obtenido esa investigación son relacionados a los rendimientos académicos o el autoestima de estudiantes del nivel superior, más no de estudiantes de nivel básico. Entonces, se debe tomar en cuenta eso y se debe tener una buena rigurosidad en este aspecto, dado que si no tenemos buena rigurosidad podemos tener dificultades, como les digo, al finalizar cuando vamos a contrastar o cuando vamos a discutir nuestros resultados. Entonces, no tener en cuenta
adecuadamente la población, inclusive puede pasar que al final cuando vamos a sustentar nos rechazan el tema de la tesis. Entonces vamos a tener mucho cuidado con ese punto. Esto normalmente siempre pasa, el tema de la población, el tema del sector o la población pasa normalmente, por ejemplo, cuando realizamos investigaciones de posgrado, por ejemplo, si realmente cuando se trabaja con poblaciones, imaginemos, por ejemplo, que estemos trabajando estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios de una universidad privada, por ejemplo. Y muchas veces este tipo de variables normalmente se encuentra en colegios más, no en universidades. Y como no se encuentra, muchas veces nosotros tomamos este tipo de investigaciones, ya sea tesis o artículos, bueno, principalmente a nivel nacional son tesis, y lo cogemos y lo redactamos o lo acoplamos al tema de nuestra investigación. Y esto es un error, como les digo, ¿no? O sea, no puedes comparar los resultados de los adolescentes con los resultados ya de jóvenes universitarios que tienen probablemente un resultado muy distinto, y aparte de eso, que la prueba que probablemente se ha aplicado para los colegios es muy distinto a la prueba que se ha aplicado para el nivel superior. Entonces se debe tomar en cuenta ese punto. Entonces, otro punto, como punto 3, otro requisito que se debe tener es el tema tiene que tener una antigüedad menor a 5 años. Esto sí es requisito básico con los antecedentes, ¿sí? O sea, y quiero puntualizar otro tema respecto a esto, que muchas veces el gran problema a veces cuando buscamos los antecedentes es que, si bien es cierto, encontramos antecedentes, pero no encontramos con una antigüedad de 5 años, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos 2020, mínimamente nuestros antecedentes deben ser de 2015 hacia adelante, no pueden ser 2014, 2010, 2008, 2002, peor. Esos no nos sirven realmente como antecedentes. Y la idea es que todos los antecedentes o las tesis que yo voy a buscar, tanto a nivel nacional como internacional, tengan esa antigüedad. ¿Por qué? La razón fundamental es porque la ciencia o el tema del conocimiento sobre la variable o sobre el ámbito que estamos investigando siempre va en evolución, siempre se están realizando nuevos estudios, hay nuevos resultados. Entonces, tomar antecedentes que probablemente ya tengan una antigüedad, por ejemplo, del año 2002, 2003, ya es un poquito desfasado el tema de los resultados. Entonces, la idea es que se contraste tus resultados con investigaciones que se hayan realizado con investigaciones con una antigüedad de menos de 5 años, y eso es lo correcto. Pero ojo, hay otras dificultades también que muchas veces los asesores en las universidades lo mencionan sobre este punto. Mencionan, por ejemplo, que los antecedentes mencionan que los antecedentes, por ejemplo, deben ser menores a 5 años, pero también los libros que se utilizan en investigación, en las tesis, deben ser también con una antigüedad de 5 años. ¿Qué tan factible es este tema? El criterio principalmente que se toma para el tema de las bases teóricas es referente a los antecedentes. Realmente los buenos investigadores, los académicos que publican en artículos científicos realizan esa recomendación, ¿no? Porque es ilógico que también las bases teóricas, me refiero a los libros, no a los antecedentes, a las tesis o artículos científicos, sino a los libros que sustentan tu investigación, no pueden ser menor a 5 años, porque si uno quiere hacer un estudio sobre el tema de la relatividad, por ejemplo, entonces, como de acuerdo a ese criterio del investigador que me dice a menores de 5 años, entonces no le cito a Einstein, pues, ¿no? O sea, es algo contradictorio, o sea, que no hay forma. O sea, los resultados es aceptable o sí es obligatorio que sean menores a 5 años en lo que es a los antecedentes, pero no a las bases teóricas. Cuando refiero a bases teóricas me estoy refiriendo al marco teórico o a las teorías que se han utilizado. Y obviamente cuando uno va a redactar las teorías debe tener un sustento de las fuentes donde la ha tomado. Y esas fuentes no necesariamente, a mi criterio, y les acabo de explicar el por qué, deben ser de 5 años, ¿no? O sea, de acuerdo a ese criterio, no tendríamos que citarle, por ejemplo, si vamos a hacer una tesis también de filosofía, no habría por qué citarle a Platón, no habría por qué citarle a
a Aristóteles, entonces no lo veo la lógica realmente, ¿no? Pero igual, hay universidades que tienen ese criterio y por supuesto, mi recomendación siempre es que hagan caso a su universidad y que puedan adecuarse a las solicitudes que lo realizan, ¿no? Entonces, la recomendación sería en este aspecto que sí tengan bastante en cuenta con los antecedentes, tienen que ser menores a 5 años, ¿sí? Otro de los requisitos para que una tesis o artículo forme parte de mi estudio es que debe ser una tesis completa. Muchas veces, por ejemplo, pasa con las tesis y con los artículos científicos que el tema de la tesis en sí, cuando uno entra, por ejemplo, a Alicia a buscar el artículo científico, muchas veces se encuentra, por ejemplo, que solamente encuentra el abstract. A esto me refiero, por ejemplo, solamente encuentra el resumen. O en muchos casos solamente encuentras la introducción, no sé, entonces, o encuentras solamente el autor y una parte de ahí de la metodología, tal vez, y los objetivos. La recomendación en este caso, como dice aquí, debe tener prácticamente todos los puntos. Debe tener el nombre de la tesis, en este caso, si en caso es tesis, o si en caso es artículo científico, debe tener el nombre del artículo científico. Y también debe tener el autor, porque si no, ¿a quién cito? ¿A quién hago la referencia? También debe tener un objetivo. Toda investigación tiene un objetivo. Debe tener una metodología. Y lo más importante, que debe tener los resultados. Si la investigación tiene el título, tiene el autor, tiene el objetivo y no tiene resultados, no hay forma de tomarlo, porque a mí me importan los resultados. Es lo más importante de un antecedente, los resultados y las conclusiones. Entonces, esas partes son fundamentales que tenga todos los artículos científicos, las tesis que uno va a tomar. Entonces, dejando ya un poco el tema de la teoría, ¿cómo se estructura un antecedente? ¿O cómo nosotros lo estructuramos un antecedente? La estructura del antecedente es como lo pueden ver en el video. Y les cuento una experiencia alguna vez que vi, por ejemplo, cuando estaba asesorando, es el tema de que había un alumno de pregrado que me trajo redactado, creo que como 10 antecedentes, y realmente su tesis ya con esos 10 antecedentes, más la parte de la metodología que tenía y algunas partes introductorias, su tesis prácticamente era 180 hojas, y yo me pregunté por qué eran tanto. Resulta que cada antecedente prácticamente lo había copiado la otra tesis completo, o si no lo había copiado completo, por lo menos había copiado un antecedente escrito por lo menos en 5 o 6 hojas. Si bien es cierto, como en esta parte que les comenté, ¿qué se debe poner en los antecedentes? Por ejemplo, debe ir el título, debe ir el autor, debe ir el objetivo, debe ir la metodología, debe ir los resultados y debe ir la conclusión. Pues bueno, se supone que tú tienes que leerte la tesis para sacar solamente cosas puntuales. Y un antecedente, ya sea internacional o nacional, no es redactado más de media hoja. O sea, tendría que ser una investigación realmente pomposa para que sea redactada una hoja. Y creo que nunca he visto que un antecedente en una tesis que se haya citado haya sido redactado más de media hoja o más de una hoja en el peor de los casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura que debe tener un antecedente? Pues la estructura está aquí. O sea, primero lo que debe ponerse en los antecedentes es el apellido del autor. Luego del apellido del autor, lo que debe considerarse es el año, o sea, que en qué año se ha publicado. Como les comenté hace un momento, debe ser menor a 5 años. Entonces, luego de ello se coloca el título del antecedente o de la tesis o el artículo científico. Una vez que nosotros tengamos el tema del título, tendríamos que definir el objetivo. El objetivo se define, inclusive la mayoría de las tesis tiene el objetivo puntual en 2 líneas. Y luego de esto viene el tema del diseño de la investigación o la metodología de la investigación. ¿Qué metodología se ha utilizado en la investigación? Por ejemplo, puede ser una investigación de diseño no experimental, de alcance correlacional, o tal vez es una investigación aplicada de diseño cuasi experimental. Vamos a identificar igual, eso se redacta en menos de 2 hojas. Ojo, en la metodología también tenemos que tener la población, por eso que les decía hace un momento lo importante que es considerar una población homogénea, una población similar a la que estamos realizando nuestra investigación. Y luego tenemos la parte de resultados, que es un poquito la parte más amplia, que se podría decir, pero no pasa de las 4 líneas.
Y finalmente tenemos la conclusión general a la cual ha llegado la investigación. Entonces, esa es la estructura mayormente. Ahora, probablemente, si por ahí me están escuchando, por ahí van a ver el video luego en el tema de la internet, me digan, pero mira, a mí en mi estructura de mi asesor me ha dicho que no es así. Solamente me ha dicho que ponga el apellido del autor, el año y que ponga directo los resultados. Eso está bien, no hay problema, lo puedes poner. Este modelo de antecedente o esta plantilla que les estoy mostrando tiene casi todos los puntos de lo que te podrían pedir de un antecedente. A esto difícilmente te van a pedir que agregues algo más, ¿no? Pero sí te van a pedir, por ejemplo, que tal vez, te digan, por ejemplo, hay asesores que te dicen, no, ¿para qué le vas a poner el título? Ya póngale directo el apellido y el objetivo, la metodología de resultados. O hay asesores que te dicen, ponme directo el tema del apellido, el año, la metodología de resultados, nada más, solamente esos 3 puntos, ¿no? ¿Para qué redundar con otros aspectos de las tesis o de los antecedentes? Bueno, eso es a criterio de cada universidad. Pero yo te recomiendo que tú estás iniciando, lo redactes con todos estos puntos, para que al final te digan, ¿sabes qué? Quítalo estos puntos, a que te digan que falta esto, que no. Entonces es una situación compleja, ¿no? Una vez que hayamos terminado de redactar, por ejemplo, 10 antecedentes, imaginamos que, por ejemplo, solamente nos hemos olvidado, por ejemplo, redactar el tema de la metodología. Si no redactamos el tema de la metodología, prácticamente tenemos que volver a leer la tesis para poder comprenderlo. Ojo, otro aspecto por ahí, si algunos han leído algunas tesis de universidades de Lima, por ejemplo, cuando entras al repositorio, muchas veces los antecedentes o esta forma de redactar la encuentra en el resumen de la tesis. El gran problema es cuando uno va a redactar los antecedentes internacionales. No encuentra bien estructurado para tomar el tema de los antecedentes. Entonces, se debe tener en cuenta ese punto. Entonces, otro aspecto que se debe tener en cuenta, ¿ya? Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el tema de la redacción. Se debe utilizar adecuadamente conectores para que los antecedentes tengan redactado coherentemente y tengan claridad. Por ejemplo, imaginemos que el tema del título de la tesis sea esta de acá: Gestión educativa y calidad educativa en la institución educativa Santa Rosa, Lima, 2020. Imaginemos que este es el título de nuestra tesis. Es un título tentativo, ni siquiera sé si existe el colegio, lo he puesto de manera tentativa. En este caso tenemos la variable gestión educativa, que sería la variable 1, y la variable calidad de la educación, que sería la variable 2. Y tenemos el lugar, que en este caso sería la institución educativa Santa Rosa. Y como población, en este caso, que no se ha puesto, pero serían el tema de los docentes de la institución educativa Santa Rosa. Entonces, de acuerdo a esto, por ejemplo, podemos buscar antecedentes, como en este caso, Alcántara, por ejemplo. Encontramos acá un antecedente, la forma de redactar, si se dan cuenta, es igual a esta estructura de aquí. El apellido, el título, objetivo, metodología, resultados. Miramos aquí, tiene el apellido, el año, el título de la tesis, objetivo, tiene la metodología, que por ejemplo la investigación fue de tipo básica, con un diseño no experimental de corte transversal. Los resultados, ahí están los resultados, y finalmente tiene la conclusión. Entonces, tiene toda esa estructura, prácticamente este es un antecedente, más o menos tiene que ser, de ese tamaño tiene que ser un antecedente. Y créanme, esta cantidad de letras que tiene un antecedentes no es más que media hoja en una hoja de A4 de nuestra tesis, seguramente. Por ejemplo, una de las partes, por ejemplo, que siempre nos preguntamos cuando vamos a redactar el tema de los antecedentes es, ¿realmente para qué sirven los antecedentes? ¿O para qué redacto tantos antecedentes? ¿Para qué redacto 6 nacionales, 6 internacionales? ¿Para qué redacto 5 locales? Inclusive hay universidades que te piden 10 antecedentes nacionales y 10 antecedentes internacionales. ¿Para qué redacto tanto? Seguramente se han preguntado ustedes. Bueno, pues la razón por la cual se redactan los antecedentes
Es porque tenemos que contrastar los resultados que se han desarrollado similares a nuestro estudio con similar población en otros lugares con los resultados que hemos obtenido o que vamos a obtener con nuestros estudios. Por lo tanto, es fundamental, como les comento hace un momento, que tengan toda esta estructura para que tenga coherencia el tema de sus antecedentes. Porque si no, pueden tener dificultades cuando van a desarrollar el tema de su investigación, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Eso sería todo. Vamos a estar transmitiendo próximos videos para hacer explicación, para explicar sobre el tema del diseño de investigación y sobre cómo realizar el tema de la redacción propiamente ya de los antecedentes.